Para estudiar la palabra de nuestro Dios. Siempre es bueno conocer lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y para eso, queridos jóvenes, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Y hoy día vamos a considerar los versículos del 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Que todos, por favor, podamos tener nuestra Biblia en mano y juntos poder ver lo que Dios quiere comunicarnos en esta noche. La palabra de Dios dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Que Dios nos bendiga en esta noche. Antes de explicar el texto, me gustaría dar una introducción acerca de lo que vamos a ver en el día de hoy. Hoy día vamos a hablar acerca del deseo que Dios tiene para aquellas personas, para aquellos cristianos que hemos sido salvos por su gracia. Y sin duda que uno de los deseos que Dios tiene para cada uno de nosotros, amados jóvenes, es que seamos verdaderos discípulos de Cristo. Eso lo podemos ver, no lo busca en tu Biblia, solamente lo voy a decir. Cuando hablamos acerca de la resurrección de Cristo en Mateo capítulo 28, luego de que Jesucristo resucita, Él declara: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo declara después de su resurrección que Él tiene todo el poder. Luego, Él va a mandar a sus discípulos a la gran comisión, y esta comisión consiste en ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, la pregunta que debemos hacernos en esta noche es: ¿qué significa entonces ser un discípulo de Cristo? Ya que muchos confunden que el mandamiento de Jesús en Mateo 28 es: vayan por todo el mundo a bautizar. Pensar eso es tener un mal entendimiento. El deseo de Jesús es ir por todo el mundo y hacer discípulos. Es decir, la palabra discípulo es ser un seguidor. Y Jesucristo anda buscando en este mundo y en cada uno de nosotros verdaderos seguidores. Y el verdadero seguidor, el verdadero discípulo, comienza en el bautismo. Es decir, que el bautismo es el inicio de una nueva vida con Cristo. El bautismo no es el final, el bautismo es el comienzo. Por lo tanto, un discípulo es alguien que sigue, es alguien que imita al maestro. Un verdadero discípulo es aquella persona, es aquel cristiano, aquella cristiana que forma en su vida el carácter de Cristo, y todo lo que va a hacer es para reflejar a Jesús a los demás. De hecho, el deseo de Dios, si tú lees Romanos 8:29, no lo busques, lo voy a citar. Dios nos predestinó, según el apóstol Pablo, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que en nuestro bautismo, tú y yo morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo, resucitamos juntamente con Cristo para una vida nueva, de modo que podemos decir en esta noche: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En otras palabras, Pablo dice en 2 de Corintios que Cristo murió por todos, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que nuestra vida, queridos jóvenes, consiste en esta noche en imitar a Jesús, en amar como Él amó, en servir como Él sirvió, en ser hombres y mujeres de oración como Él fue hombre de oración. En la forma en que respondemos a la palabra de Dios, en la forma en que nos relacionamos con Dios, en la forma en que nos relacionamos los unos con los otros.
la vida cristiana, la vida del creyente, esta vida de gracia, consiste también en tener una relación con la palabra de Dios. Un verdadero seguidor de Cristo, aquellos hombres, aquellas mujeres que quieren formar el carácter de Cristo, tienen que tener una relación estrecha, una relación íntima con la palabra de Dios. De hecho, Juan capítulo 8, versículo 30 y 31, Jesucristo le dijo a los discípulos que habían creído en él, a los judíos, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, según las palabras de Jesús en Juan 8, los verdaderos discípulos de Cristo pueden lograrse, pueden formarse permaneciendo, viviendo, sujetándose y obedeciendo a la palabra de Dios. Sin duda que no se puede permanecer en la palabra si yo no tengo un amor por la palabra de Dios. No puedo permanecer en la palabra sin meditar en la palabra. No puedo permanecer en la palabra para ser un verdadero discípulo de Cristo sin tener un deseo por la palabra. Y ese es el tema para nosotros en esta noche. Y lo que Pedro nos va a decir primeramente, queridos jóvenes, antes de llamarnos a desear esta palabra como niño recién nacido, mira lo que dice el versículo 1, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las distracciones. Uno debe entender, hermanos, que este mensaje va para cristianos, para aquellos que han sido bautizados. Y esto es importante entenderlo porque mucha gente aplica el versículo 2, desead como niño recién nacido, solamente a nuevos cristianos, aquellas personas que llevan poco tiempo en la iglesia. Pero no, este es un mensaje para ti, aunque lleves un mes, aunque lleves 5 años. Este es un mensaje para mí, aunque lleve 15 años en la iglesia. Este deseo no debe acabarse nunca. Por lo tanto, lo que Pedro nos va a llamar en esta noche, antes de que deseemos la palabra de Dios como niño recién nacido, lo primero que debemos hacer es entender que si yo entregué mi vida a Jesús, tengo una nueva identidad. Si yo entregué mi vida a Jesús, tengo una nueva esperanza. Si yo entregué mi vida a Jesús, tengo una nueva relación con Dios. Ahora somos hijos de Dios. Por lo tanto, el versículo 1 comienza diciendo, desechando. Pedro llama a los cristianos a desechar. Pero la primera observación que quiero hacerles a ustedes en el versículo 1 es la palabra pues, desechando pues. Uno tiene que preguntarse qué significa la frase desechando pues. La palabra pues significa por lo tanto o por esta razón. Es decir, que Pedro está conectando el versículo 1 con lo que viene diciendo en el capítulo 1 del versículo 22 al versículo 25. Abre tu Biblia en el capítulo 1 de Pedro, versículo 22 al final, porque esta es la conexión que Pedro va a hacer en esta noche. Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria de los hombres como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues. Es decir, que Pedro está conectando la idea de aquellos que son discípulos de Cristo. Dios nos ha santificado, Dios nos ha purificado, Dios nos ha hecho renacer, Dios nos dio una nueva vida. Y si ahora nosotros tenemos una nueva identidad, si ahora nosotros nos hemos entregado al Señor por medio del bautismo, obedeciendo al Evangelio, Pedro nos dice en esta noche, por tanto, desechando o desechando pues. Y es interesante que el enfoque que Pedro da en el capítulo 1 al final
habla acerca de esta palabra que es viva, esta palabra del evangelio que nos hizo nacer a nosotros. Y uno no debe olvidar, hermano, que lo que nos hizo nacer a nosotros fue la palabra del evangelio. Esa palabra que es viva y que permanece para siempre. La palabra de Dios es fundamental y es esencial para nuestra nueva vida que tenemos en Cristo. De hecho, Santiago, capítulo 1, versículo 18, Santiago dice que Él, Dios, por su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por lo tanto, el tema de la palabra de Dios es muy importante, porque si deseamos que Dios por medio de su palabra obre en nuestras vidas, cada creyente debe tomar una decisión. Y la decisión que Pedro nos llama a tomar en el versículo 1 es desechar. Y la palabra desechar, querido joven, significa sacar de raíz, sacar de nuestras vidas, sacar de nuestros corazones. Y por lo que Pedro va a decir a continuación, debemos entender que nuestro corazón, que tu corazón, para Dios es un tipo de tierra, donde Dios, por medio de su palabra, por medio del mensaje divino, Él planta en nuestros corazones la semilla para que Dios obre en nosotros, para que Dios obre en nuestras vidas. Pero antes de que Dios obre en nuestras vidas, antes de que Dios plante la semilla de su palabra, el cristiano debe limpiar su corazón, el cristiano debe limpiar su vida. Por lo tanto, una persona salvada por Dios, ahora es hijo e hija de Dios, entonces ellos deben sacar de su corazón ciertas prácticas que tenía que ver con el pecado o con el viejo hombre que existía en nosotros antes de ser cristianos. Y lo que Pedro nos llama en el versículo 1 a desechar, primeramente dice, desechando pues toda malicia. No me quiero enfocar mucho en el versículo 1 porque no es mi tema, pero quiero explicar estas cosas que Pedro dice por medio del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo por medio de Pedro. Versículo 1 dice toda malicia, y la malicia tiene que ver con la maldad en todo sentido. Tiene que ver con la perversidad, con esos malos pensamientos, con esas malas intenciones, con las acciones malvadas para dañar a otra persona. Y Pedro llama a los cristianos que han nacido de nuevo a desechar, a sacar de su vida todo lo que tenga que ver con el pecado, con la maldad, con el viejo hombre. Toda malicia. Luego Pedro nombra todo engaño. Y esto tiene que ver con la astucia o la traición en la vida de una persona. Es aquella persona, es aquel hombre, aquella mujer que es deshonesto. Es aquella persona o hombre que actúa con mentira, con un doble estándar de vida. Esto puede involucrar mis palabras o mi falta a la palabra con lo que se hace, con lo que se cree o en la forma en que vivimos. Eso no corresponde al nuevo hombre, corresponde al viejo hombre, a ese hombre que estaba perdido. Y Pedro dice, desechando pues. Después nombra como tercer punto, hipocresía. Y la hipocresía, esta palabra antigua, viene de las obras de teatros en la antigüedad, cuando los actores usaban máscaras para que en la actuación hiciesen papeles que no correspondían a ellos en las vidas reales. Es decir, es una persona que actúa por apariencia, falsedad, mostrar algo que realmente no es en la vida real. Se comporta con un grupo de una forma, cuando está solo de otra forma, cuando está en la iglesia de otra forma. Pedro llama a desechar pues toda hipocresía. Luego dice, versículo 1, toda envidia, y la envidia es delicada porque destruye las relaciones. Y esto involucra el desprecio, los celos, las acciones que van contra los demás. Es algo completamente del corazón. Es ese deseo de tener lo que otros tienen y no se alegran. No se alegran, sino más bien sienten dolor, sienten tristeza por las bendiciones, por la prosperidad que Dios da a esas personas. Y tristeza, les da dolor, porque ellos no pueden tener esas bendiciones ni tampoco lograrlas. Pero esas prácticas corresponden al viejo hombre. Y lo último que Pedro nombra es todas las distracciones.
La palabra distracción tiene un significado como de un chisme ardiente, un chisme doloroso. Es el hablar nuevamente perverso. Es aquellas personas que critican sin freno, comentarios hirientes, sarcasmos. Son aquellos chistes o rumores de mala intención para desacreditar a otra persona, para destruir relaciones. Por lo tanto, todo lo que Pedro nombra en el versículo 1 no corresponde a la vida nueva en Cristo. Esto no nos identifica a nosotros como hijos amados de Dios. Por lo tanto, la primera exhortación que Pedro nos hace es que estas prácticas son viejos hábitos pecaminosos que el creyente debe sacar de raíz en sus vidas, ya que nos afecta en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. Y los escritores del Nuevo Testamento siempre nos llaman a deshacer, a quitar. De hecho, Santiago dice, después de que nos llama a renacer, lo que nos hizo renacer por la palabra, él llama a desechar toda inmundicia, toda malicia. Lo que vimos con nuestros jóvenes en la conferencia de República Dominicana, en Efesios 4, despojarnos del viejo hombre. Y uno tiene que evaluarse en esta noche cómo está mi corazón, cómo está mi vida delante de Dios, qué estilo de vida estamos teniendo como cristianos. Y esto va a ser importante porque Dios quiere nuestro crecimiento. Dios quiere formar Cristo en nuestras vidas. Dios quiere transformarnos de gloria en gloria conforme a la imagen de aquel que nos creó. Por lo tanto, el primer consejo es desechar, pues, porque Dios nos dio una nueva vida. Pero fíjate el contraste de palabras, cómo comienza el versículo 1, desechando, cómo comienza el versículo 2. Desead. Ese es el contraste. Desechando, desead, en este caso, como niños recién nacidos. Y esto es importante, y yo quiero preguntarles a ustedes en esta noche, por lo que vengo diciendo, ¿por qué somos llamados, queridos jóvenes, queridas señoritas, a desear como niños recién nacidos la palabra de Dios? ¿Por qué tú debes desearla? ¿Por qué yo debo desearla? Según lo que hemos visto hasta ahora. Y la razón es lo que leímos en el capítulo 1, versículo 23. Mira en la mente de Dios, en el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Mira lo que dice el 1:23, para que puedas anotarlo en tu Biblia. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mira lo que dice el versículo 25. Más la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra. Jóvenes, el cristiano desea la palabra de Dios primeramente porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es incorruptible, porque la palabra de Dios permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, esta es una bendición. Tener la palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más constante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tétuanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendita es la palabra de Dios. Por eso la deseamos. Por eso la necesitamos. Por eso la deseamos. Y lo que Pedro quiere decirnos en esta noche, esta misma palabra que nos dio vida, esta misma palabra que nos hizo renacer, esta misma palabra que nos salvó, Pedro está llamándonos en esta noche a que debemos alimentarnos con esa misma palabra que un día nos dio vida. Pedro nos llama a que deseemos esa misma palabra con la cual fuimos transformados un día. Pedro nos está invitando a que deseemos esa palabra que un día nos salvó, que vive y permanece para siempre. Y los hombres de Dios son caracterizados por dos cosas. Por la forma en que oran, porque con la oración yo me comunico con Dios, ¿verdad? Lo que hacen ustedes todas las noches, y doy gloria a Dios por eso. Pero ¿cómo Dios nos habla a nosotros? Por medio de su palabra.
Y esa es una comunión, una relación estrecha. Yo le hablo a Dios con mi oración y Él me habla por medio de su palabra. Y eso hace una relación estrecha, profunda con nuestro Dios, con nuestro Padre y con nuestro Creador. De hecho, la primera carta de Pedro es un contexto de mucho sufrimiento, de mucha prueba, al igual que nosotros por el tema de la pandemia. Pero ¿qué hicieron los hombres de Dios en el Antiguo Testamento? Si podemos poner la diapositiva, jóvenes, para leer algunos ejemplos. Por ejemplo, el Salmo 19, versículo 7. Ahí la vamos a poner en pantallas. Pero mira lo que dice el salmista en cuanto a la palabra de Dios. Dice el salmista, y esto es maravilloso, porque no es algo de Pedro, es algo que los hombres de Dios han tenido por toda la vida. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que deleita del panal. Estábamos orando, mis hermanos, por sabiduría. Estábamos orando por contentamiento. Estábamos orando por dirección. La palabra de Dios nos hace sabios, nos hace hombres y mujeres temerosos de Dios. Y esta palabra es más deseable que el oro. Es más dulce que la miel. Mira lo que dice Job. Job, quien sufrió y lo perdió todo, en un momento de su vida, en medio del dolor, dice, del mandamiento de sus labios, nunca me voy a separar. Del mandamiento de sus labios jamás me voy a despegar, los voy a guardar sus palabras en mi boca más que mi propia comida. La palabra de Dios es parte de mí, no la voy a soltar. Aunque haya perdido mi hijo, aunque haya perdido mi familia, aunque esté enfermo a punto de morir, la palabra de Dios van a ser mi sustento. Más que la propia comida. Mira lo que dice el Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad en un contexto de sufrimiento. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Mira lo que dice la última escritura en Jeremías 15, 16. Creo que quedan dos, solamente la vamos a leer. Jeremías, predicando absolutamente solo, dice, ¿fueron halladas tus palabras? Yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Yo comí tu palabra porque son mi gozo, porque son mi alegría. Por lo tanto, invoqué tu nombre, Señor. ¿Qué dice segunda de Tesalonicenses 3:16? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, nos sirve para enseñar, para llamarnos la atención, para corregir, para educarnos en justicia. Jóvenes, esta palabra viva proviene de un Dios vivo. La palabra de Dios es viva porque Dios es un Dios vivo, el cual permanece para siempre. Entonces yo quiero preguntarles en esta noche, ¿cuánto deseo tenemos en nuestro corazón por la palabra de Dios? La palabra de Dios es nuestro gozo, es nuestra alegría. Nos ha agradado estudiar la palabra de Dios y meditarla y desearla más que la comida. Desead, dice Pedro. Desead como niños recién nacidos. Y es maravillosa la imagen que Pedro da acerca de nuestro deseo como un bebé, como un niño recién nacido, y el tipo de leche, esa leche espiritual no adulterada. Pedro en esta noche anhela que el corazón del discípulo de Cristo tenga un amor, tenga un deseo
por la palabra de Dios. Que en esta noche nos gocemos en las alabanzas, nos gocemos en la oración, pero que tengamos un deseo y un anhelo ferviente por la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. No le dije a mi hermano Neri que pusiera esta escritura, pero si uno lee primera de Timoteo, Pablo le escribe a un joven Timoteo, no lo busquen, lo voy a nombrar. En el capítulo 4, versículo 11, Pablo le dice a Timoteo, esto te mando y enseño, o esto manda y enseña. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú como joven debes dedicarte a predicar la palabra. Luego Pablo le dice a Timoteo en el 15, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no solamente predica la palabra, sino pasa tiempo leyendo la palabra. Y luego en la segunda carta, Pablo le dice a Timoteo, que Dios te dé entendimiento. En otras palabras, medita en la palabra de Dios. Yo quiero preguntarle a ustedes, joven, ¿lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es bueno o es malo? Es muy bueno. Leerla, predicar la palabra, meditar en la palabra. Y aunque todas estas cosas son buenas y deben ser nuestra responsabilidad, todas estas cosas, ¿dónde comienzan? Con el deseo por la palabra de Dios. Lo que Pedro está diciendo aquí, desear como niño recién nacido, es lo más fundamental, es lo más primordial para tener una buena relación con Dios y con su palabra. Si yo no tengo un deseo, no voy a meditar en la palabra. Si yo no tengo un deseo en mi corazón, no voy a predicar la palabra. Si yo no tengo un deseo, no voy a tomar la palabra. Todo comienza con el deseo que tenemos en el corazón por la palabra de Dios. Y yo pregunto, joven, en esta noche, ¿qué es lo que más deseas en tu vida en esta noche? ¿Terminar nuestros estudios universitarios? ¿Tener un mejor carro? ¿O amar y desear la palabra de Dios sobre cualquier cosa? No estoy diciendo que estudiar, que tener un nuevo carro, una nueva casa, casarnos, no sean cosas importantes. Son buenos deseos y muy fundamentales para nuestras vidas. Pero ¿cuánto deseo más por escuchar y aprender de la palabra de Dios? Por eso, cuando me tocó predicar este pasaje, les dije a mis hermanos, no hay nada más triste que ver a una persona no desear o no tener un deseo por la palabra de Dios. Eso es muy triste. Pero mucho más triste es cuando una persona ha entregado su vida a Jesús y ha nacido de nuevo por medio del bautismo y no tiene un deseo por la palabra de Dios. Eso es triste. Eso es preocupante. Y Pedro nos llama a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Yo no sé si alguno de ustedes tiene hijos. Yo tengo 2 princesas. Recuerdo que cuando nació mi segunda hija, la primera no pudo tomar desde el seno de la mamá. Tuvo que tomar, no sé cómo lo llaman en su país. La segunda tomaba del seno de su mamá las 24 horas del día. Y me parece que esa es la imagen que Pedro quiere darnos a nosotros jóvenes en esta noche. Un bebé recién nacido va a tomar leche del pecho de su madre todo el tiempo y no va a querer separarse de su mamá por muchas horas. Yo creo que los cristianos, cuando tomamos este libro, no queremos separarnos más de él. Queremos estar con la palabra, queremos pensar en la palabra, queremos meditar en la palabra como un niño recién nacido. Porque es antinatural nacer, ser salvos y no tener un deseo por la leche espiritual. Es antinatural.
y Dios quiere obrar en nuestras vidas y muestra que la palabra de Dios es una palabra pura, es una palabra sin contaminación, esa palabra que vive y permanece para siempre. Es decir, que el alimento, joven, que tú necesitas, el alimento que yo necesito para crecer, para fortalecerme, para enfrentar la vida, para enfrentar las tentaciones, es la palabra de Dios, porque es lo más puro y no tiene contaminación, porque viene de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios eterno. Y Pedro nos muestra en el versículo 2 qué es lo que puede hacer la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice el versículo 2, para que por ellas crezcáis para salvación. La palabra de Dios, jóvenes, cumple un rol fundamental para que Dios nos pueda hacer crecer, para que tú y yo seamos hombres y mujeres maduras en esta vida cristiana. La misma palabra que nos da vida, esa misma palabra debemos desear y alimentarnos para crecer en esta vida de salvación. Dios ya nos salvó por medio del bautismo, pero debemos ser fieles y vivir como personas salvadas hasta que estemos con el Señor en gloria en su segunda venida. Salvos, manténganse salvos delante de Dios. Y lo único que nos puede mantener a ser fieles en este mundo lleno de pruebas, lleno de tentaciones, es su bendita y gloriosa palabra. La segunda carta de Pedro, él nos dice que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en medio del lugar oscuro. El Salmo 119 dice que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Necesitamos la palabra no solamente para crecer, sino para vivir como hijos de luz en este mundo de oscuridad. La palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. Por lo tanto, la palabra de Dios no solamente nos ha salvado, sino puede ayudarnos para ser transformados conforme a la imagen de nuestro Dios. ¿Qué pasa con un niño que nació y tiene 10 años? ¿Cómo pensamos que debe ser el niño? ¿Debe hablar igual? ¿Debe pensar igual? ¿Debe comportarse igual desde el momento en que nació y han pasado 10 años? ¿O deben haber cambios? Deben haber cambios. Lo natural es que un niño desde cuando nace hasta tener 10 años vaya creciendo en la forma en que piensa, en la forma en que habla y en la forma en que camina. Si un niño no hace eso, hay algo anormal, hay alguna enfermedad en su salud, ¿verdad? Y ahora mira la cámara, te está riendo. ¿Qué pasa con un cristiano que lleva 10 años en la iglesia, 15 años en la iglesia y sigue hablando de la misma forma? Y sigue vistiéndose de la misma forma, y sigue pensando de la misma forma, y no hay crecimiento. ¿Es anormal o es normal? No es normal, es anormal. ¿Y ese es un problema de la leche espiritual, de la palabra, o es del corazón del creyente? Desead como niños recién nacidos. Dios espera nuestro crecimiento, Dios espera nuestra transformación. La palabra de Dios nos ayuda para ir creciendo en este camino de salvación. Aquí en Chile van a ser 10 para las 12 de la noche. Entonces, ya vamos a ir terminando. Como es la primera vez que me invitan, puede ser también la última vez porque me he demorado mucho. Así que les pido perdón. Pero deseamos como niños recién nacidos. El versículo principal para mí es el versículo 3. Esto me encanta. Dice Pedro, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Otras versiones dicen, ya que han saboreado, ya que han gustado lo bueno que el Señor ha sido con ustedes. Jóvenes,
esto para mí es muy importante que el estudio de la palabra del Señor no lo tomes como un deber, no lo tomes como un mandato, por favor, no lo tomes como una responsabilidad, no lo tomes como una tarea en el sentido voy a estudiar la palabra para que mis padres no me digan nada o para que mis hermanos de la iglesia no me juzguen o voy a estudiar la palabra porque si no lo hago, Dios me va a castigar. No, hermanitos, jóvenes, nosotros estudiamos la palabra y deseamos la palabra y tenemos un gran deseo en el corazón por la palabra, porque Dios ha sido muy bueno, porque Dios ha sido muy bondadoso, porque Dios ha sido muy misericordioso con cada uno de nosotros. Por eso queremos escuchar la voz de Dios, por eso queremos aprender de Dios, por eso queremos conocer a Dios, por eso queremos orar a Dios, por eso queremos amar a Dios, porque Él ha sido muy bueno con nosotros. Y yo pregunto, ¿Dios ha sido bueno contigo? ¿Has saboreado la benignidad del Señor en tu vida, en tu familia? Porque esa es la motivación que Pedro nos está dando en esta noche. Porque habéis gustado de la benignidad del Señor. Y antes de que termine, quiero que pensemos de dónde Dios nos rescató. ¿De dónde Dios te sacó? ¿De dónde Dios me sacó a mí para que podamos saborear la benignidad del Señor? Robertito Almonte se está riendo, sabe que soy largo, perdóname. Ya voy a terminar. Pero esto es importante para que le demos peso a esto. Mira lo que dice el 1.14, de dónde Dios nos sacó. Ya voy a terminar, Robertito. Y anótalo en tu Biblia, por favor, de dónde Dios te rescató, de dónde Dios me rescató. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra... ¿Dónde? ¿Dónde estábamos? En vuestra ignorancia. Vivíamos una vida vana, una vida ignorante, una vida de perdidos. Mira lo que dice el versículo 18, de dónde nos rescató el Señor. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. No solamente vivíamos una vida de ignorancia, sino de una vida vana, de una vida sin sentido, de una vida sin propósitos. De ahí Dios te rescató a ti y a mí. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 9 al final. ¿De dónde Dios nos llamó? Dice que Dios nos llamó de las tinieblas. Estábamos en oscuridad, estábamos en tinieblas. Mira cómo comienza el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Tú y yo no éramos parte de la iglesia, del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Mira lo que hizo Cristo con nosotros, versículo 24, capítulo 2, 24. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados? Esto es importante. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Fíjate, joven, esto es muy importante. ¿De dónde Dios te rescató? ¿De dónde Dios me rescató? De una vida vana, de una vida ignorante, de una vida de tinieblas, de una vida cuando no éramos pueblo de Dios, cuando no teníamos comunión con Dios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos por naturaleza hijos de ira, al igual que los demás, porque éramos personas injustas. Pero ¿qué es lo que hizo Dios contigo? ¿Qué es lo que hizo Dios conmigo? Porque Pedro está diciendo si habéis gustado la benignidad o la bondad de Dios. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aunque estábamos muertos, aunque estábamos en tiniebla, aunque no éramos pueblo, Dios mostró su amor, su misericordia hacia tu vida y hacia mi vida y nos dio una nueva vida. Por eso le bendecimos, por eso le glorificamos. Mira lo que además hizo Dios en el capítulo 2, versículo 9. ¿Qué eres tú ahora, Job? ¿Somos Job? Mira lo que somos. Dice el versículo 9, soy linaje escogido.
Somos real sacerdocio. Somos la nación santa. Somos el pueblo adquirido por Dios. Todo eso es Job. Qué importante. Mira lo que dice el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y dice el capítulo 2, versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dios es nuestro pastor, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Rey. Hemos saboreado la benignidad del Señor. ¿Dónde y en qué lugar tú y yo hemos saboreado la bondad de Dios? Por medio de su palabra. Su palabra nos enseña lo bueno, lo misericordioso y amoroso que ha sido Dios con cada uno de nosotros. Entonces Pedro nos está diciendo en esta noche, si Dios ha sido bueno contigo, si Dios ha sido misericordioso conmigo, desechemos el pecado de nuestras vidas. Si Dios ha sido bueno y misericordioso con nosotros, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual. Jóvenes, nosotros hemos nacido por la palabra de Dios y hoy día somos llamados a desear la palabra de Dios para que ella gobierne nuestras vidas y podamos crecer en nuestra vida de salvación y en nuestra relación con nuestro Dios. Primeramente, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y segundo, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Por eso le bendecimos, por eso le alabamos y por eso deseamos aprender cada día de él. Perdónenme por el tiempo. Les mando besos y abrazos y gracias por la invitación. Que Dios les bendiga.